Mi esposa dijo, no mereces intimidad. Abrí mi portátil y lo giré hacia ella. Mi esposa se quedó helada. Es solo un colega. La taza de café golpeó la encimera de mármol con un crujido seco. No lo suficiente para romperla, pero sí para sobresaltar. 3 semanas, Sofía, dije, mi voz apenas manteniéndose firme. 3 semanas durmiendo junto a alguien que ni siquiera me mira. Sofía no se inmutó. Se apoyó en la nevera, con los brazos cruzados, bebiendo de su botella de agua como si yo fuera un anuncio olvidable que pasaban de fondo. Te lo dije, dijo, su tono tan nítido como su bata blanca. Simplemente he estado cansada últimamente. ¿Cansada?, repetí. El cansancio no hace que te sobresaltes cuando te toco la espalda. El cansancio no significa esconderse en el cuarto de invitados 3 noches seguidas. El cansancio no explica por qué estoy empezando a sentirme como un compañero de piso inoportuno. Su suspiro fue largo, teatral. Javier, lo estás magnificando todo. No todo es una gran crisis. Dios, estás tan dramático últimamente. ¿Dramático? Me acerqué, señalando el plato de desayuno vacío que le había preparado esa mañana. Perfecto. Huevos revueltos, fresas recién cortadas, tostadas. Todo frío ahora. Me estoy partiendo la espalda intentando mantener las cosas a flote, y tú actúas como si yo fuera un necesitado por darme cuenta de que ya ni siquiera me miras a los ojos. Ella puso los ojos en blanco. ¿Quieres una medalla por hacer lo que se supone que debe hacer un marido? No, espeté, ahora más alto. Quiero un matrimonio. Quiero una esposa que no se desconecte en cuanto las cosas se calman. Quiero dejar de sentir que estoy caminando sobre cristales rotos solo para evitar que me ignores por completo. Su expresión se agudizó. Siempre necesitas algo. Atención, elogios, consuelo. Agotas a la gente, Javier. Eso me dio de lleno. Se me cortó la respiración, pero seguí adelante. Ya es demasiado, Sofía. Ella parpadeó. Su boca se entreabrió ligeramente y luego se apretó. ¿Perdona? Negué con la cabeza, con la voz más baja. No sé a qué juego estás jugando, pero he terminado de seguirte la corriente. Sea lo que sea esto, el silencio, los encogimientos de hombros, la forma en que esquivas la intimidad, no es solo estrés. Es otra cosa. Por primera vez, algo parpadeó detrás de sus ojos. Una chispa de culpa, o simplemente la molestia de ser acorralada. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y cogió su teléfono. Observé su espalda, la curva de su columna desapareciendo en esa bata, la distancia entre nosotros más gruesa que los muros. Llego tarde a Pilates, dijo fríamente, ya deslizando el dedo por la pantalla. Y así, sin más, la conversación terminó, como cerrar un libro de golpe a mitad de una frase. Ese momento persistió en mi pecho mucho después del sonido de la puerta al cerrarse. Enjuagué mi taza y miré a través de la ventana de la cocina el horizonte de Monterrey, una línea de gris que se tragaba el sol de la mañana. Mi vida no era extraordinaria, pero era estable. Dirigía una pequeña empresa de desarrollo web desde casa. Cumplía los plazos. Mantenía mis promesas. Compramos esta casa hace 4 años, recién llegados de nuestra boda en Santiago, Nuevo León. Una casa moderna de 2 pisos con paredes de cristal, encimeras de piedra, un patio trasero lo suficientemente grande para una hamaca que rara vez usaba. Yo era el tipo que le preparaba el café a las 7 en punto de la mañana, que doblaba su ropa como a ella le gustaba, los calcetines enrollados en lugar de emparejados. Recordaba el cumpleaños de su madre incluso cuando ella no lo hacía. Y, sin embargo, de alguna manera, me había vuelto invisible en mi propia casa. Esa noche, llamé suavemente a la puerta del dormitorio, aunque era el mío. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido lejano del lavavajillas, nada que ahogara la incomodidad entre nosotros. Llevaba una taza de té de menta en una mano, su favorito. Solía llamarlo su poción para relajarse, cuando nos acurrucábamos bajo las mantas y nos reíamos de malos thrillers de Netflix. Ya estaba bajo las sábanas, deslizando el dedo por su teléfono, con los ojos bañados en el resplandor azulado de la pantalla. Hola, dije suavemente, entrando. Te he preparado un té. Sofía no levantó la vista.
No tenías por qué. Quería hacerlo. Lo dejé en su mesita de noche. Pensé que podría ayudarte a dormir. Asintió cortésmente, como si yo fuera un vecino amable, no un hombre que una vez había prometido envejecer a su lado. Me senté en el borde de la cama, no demasiado cerca. El colchón ni siquiera se hundió con mi peso, como si no estuviera allí. Estaba pensando, empecé, tratando de mantener un tono de voz ligero, que tal vez este fin de semana podríamos subir a Chipinque, hacer senderismo como solíamos hacer. Solo nosotros. Se encogió de hombros. He quedado con Mónica el sábado. Quizá el domingo. De acuerdo. Ofrecí una pequeña sonrisa, acercándome un poco más. Mis dedos rozaron su hombro, apenas. Echo de menos hablar contigo. No solo las cosas habituales de la vida. Quiero decir, hablar de verdad. ¿Recuerdas cómo solíamos quedarnos despiertos hasta pasada la medianoche solo hablando? Otro encogimiento de hombros. Mi corazón hizo una cosa. No se rompió. Simplemente se hundió, como una viga en una casa, cediendo lentamente bajo la presión. Me acerqué con cuidado y le aparté el pelo de la cara. Sofía, ¿qué está pasando realmente con nosotros? Finalmente me miró, con el rostro inexpresivo. Estás magnificando todo de nuevo, Javier. ¿No podemos simplemente relajarnos esta noche? Lo estoy intentando, dije, apenas por encima de un susurro. Lo intento cada día. Se dio la vuelta, apretando más la manta sobre su hombro. Buenas noches. Me quedé sentado un momento más, mirando la parte de atrás de su cabeza, escuchando el suave tintineo de su té, intacto en la mesita de noche. Todavía te quiero, ¿sabes?, dije en voz baja. No respondió. Acabé durmiendo en el borde más alejado de la cama esa noche, mirando el ventilador del techo. El aire estaba demasiado quieto. Incluso el silencio tenía una textura como de estática, pesado y persistente. Su respiración a mi lado era constante, pacífica, regular, como si no tuviera nada en mente. Y eso, más que nada, era lo que dolía. Yo solía conocer a esta mujer. Solía anticipar cada una de sus necesidades, cada estado de ánimo, cada mirada juguetona. Teníamos conversaciones enteras sin palabras. Ahora, no podía ni adivinar lo que estaba pensando. No quedaba lucha en ella, pero tampoco había calidez, solo indiferencia, una especie de apatía que enfriaba la habitación peor de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Le di la espalda y cerré los ojos, preguntándome cuándo exactamente nuestra cama se convirtió en solo un mueble. No en un lugar de seguridad o risas o sueños susurrados, sino en una sala de espera donde nunca llamaban a nadie. Ya ni siquiera estaba seguro de lo que estaba esperando. Era un martes por la noche, de esos que huelen a pavimento empapado por la lluvia y a sobras de comida para llevar. Acababa de salir de la ducha, secándome el pelo con una toalla, cuando me di cuenta de que las luces del dormitorio estaban apagadas. Solo el tenue resplandor del teléfono de Sofía iluminaba las sábanas. Estaba acurrucada en su lado de la cama, con la manta subida hasta arriba, tecleando rápidamente con los dedos. En el momento en que me oyó entrar, dio un respingo y deslizó el teléfono bajo las sábanas como un niño al que pillan copiando en un examen. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi corazón ya se había acelerado. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. ¿Qué ha sido qué? Acabas de esconder tu teléfono. Se rió, demasiado rápido, demasiado estridente. No seas raro. Solo estaba terminando un mensaje. Di un paso lento hacia ella, con el agua aún goteando de mi pelo. ¿A quién? Se enderezó, apartándose el pelo de detrás de la oreja. A Mónica. Tiene problemas con su nuevo novio otra vez. Asentí lentamente, observándola con atención. ¿Puedo ver? La pausa entre mis palabras y su respuesta fue un abismo. ¿Ahora no confías en mí?, preguntó, con la voz de repente aterciopelada. Se acercó suavemente y me quitó la toalla del cuello. Vamos, Javier. Estás actuando como un novio celoso de telenovela. No me moví. Sofía, solo quiero ver. Su mano se deslizó por mi pecho. Estás tenso. No estoy jugando.
Sus dedos trazaron mi mandíbula ahora. Su rostro se inclinó de una manera precisa, mitad disculpa, mitad seducción. Cariño, no arruines la noche. No volvamos a discutir. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó con fuerza. Desesperadamente. Me dejó sin aliento, no por el ardor, sino por la velocidad. La táctica. Besaba como si intentara borrar los últimos 10 segundos, como si se supusiera que yo debía olvidar la forma en que sus ojos se habían abierto de pánico. Sofía mascullé, intentando apartarme, pero sus manos se aferraron a mi nuca. Esto no soluciona nada. Quizá no necesitemos solucionar nada esta noche, susurró, su aliento cálido contra mi oído. Se apretó más contra mí. Un instinto se apoderó de mí por un momento. Quería creerlo. Quería creer que me echaba de menos, que me deseaba, que sentía algo real, pero en el fondo de mi mente, las alarmas no dejaban de sonar. No era así como me había tocado en meses. Y ahora, de repente, cuando le pregunté por su teléfono, quería ponerse física. La aparté suavemente unos centímetros, mirándola a los ojos. Esto no parece propio de ti, hizo un puchero casi imperceptible, como una actriz regañada en una mala escena. Quizás sea porque has olvidado quién soy yo. No dije en voz baja. Creo que estoy empezando a recordar. Hubo un destello de algo en su rostro. Por una fracción de segundo, su expresión decayó. La coquetería se desvaneció. Debajo, lo vi, un rápido destello de cálculo. Luego, parpadeó, sonrió y se arropó con las sábanas. Buenas noches, Javier. Así, sin más, el momento terminó. Me quedé allí de pie unos instantes más, con la toalla húmeda en la mano, la piel enfriándose rápidamente. Se dio la vuelta, dándome la espalda. La habitación se sentía más oscura que hacía unos momentos, como si el aire se hubiera espesado. Tenía el pecho oprimido. No insistí más. Apagué la luz y me acosté a su lado, en el colchón frío y rígido. A mi lado, la respiración de Sofía se estabilizó rápidamente, demasiado rápidamente, como una actriz fuera del escenario. Mi mente no dejaba de dar vueltas, cada parte de ese intercambio se repetía, se retorcía, hurgando en los bordes de mi cordura. Un beso debería sentirse como una conexión. Ese beso se había sentido como un soborno. El olor a café quemado y grasa de bacon me golpeó en cuanto entré en la fonda de Don Pepe. No había cambiado desde la universidad, los mismos reservados de vinilo pegajoso, la misma camarera gruñona con el pelo cardado, el mismo café aguado que tenías que beber 2 veces para sentir algo. Ricardo ya estaba en nuestro reservado de siempre, con un brazo sobre el respaldo del asiento y el otro removiendo un batido como si tuviera 10 años. No lo había visto en un año, quizá 2, pero se veía igual. El degradado de los lados más apurado, un poco más de músculo, pero seguía siendo Ricardo, el tipo que una vez me convenció de hacer un Kyrgyzstán, con un smoking prestado. Javi, sonrió, levantándose para darme un rápido abrazo de colegas. Tío, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Una década? Parece que sí. Me deslicé en el reservado. Pedimos lo de siempre, hamburguesas, aros de cebolla, 2 cafés. Hablamos un poco de trabajo. Él gestionaba operaciones en una empresa de transporte. Mencioné los proyectos de desarrollo web, pero entonces, como si se rompiera una presa, lo solté. Es Sofía, dije. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Me quedé mirando mi café. Algo no va bien. Desde hace un tiempo. Está distante. Fría, como si intentara desaparecer sin irse de verdad. Se reclinó. ¿Estáis discutiendo? Negué con la cabeza. Ese es el problema. No hay gritos, ni grandes peleas, solo silencio. Desinterés. Y anoche, la pillé escondiendo su teléfono. Cuando le pregunté, me besó. Levantó una ceja. Esa es nueva. Sí, no se sintió como amor. Se sintió como una distracción. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Crees que te está engañando? No lo sé. No quiero pensar eso. Quiero decir, hemos estado hablando de una segunda luna de miel.
Incluso empecé a mirar vuelos a algún lugar tranquilo. Un nuevo comienzo. Se burló. Tío, no idealices a una mujer que te está tomando el pelo. No puedes arreglar esto con pétalos de rosa y dunas de arena. Fruncí el ceño. ¿Crees que estoy siendo estúpido? No dijo, y por una vez, su voz era tranquila. Creo que estás siendo leal. Pero la lealtad solo es noble cuando es mutua. Si ella se ha desconectado, mereces saberlo. Claramente. Sin más conjeturas. Dudé, luego asentí lentamente. Necesito la verdad, aunque me destroce. Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pues vamos a conseguirla. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tú y yo, la seguimos. Buscamos patrones. Lo hacemos con inteligencia. Sin dramas, sin confrontaciones, solo pruebas, de una forma u otra. ¿Hablas en serio? Sonrió. Totalmente en serio. ¿Recuerdas en segundo año cuando ese profesor psicópata me acusó de plagio y tú hackeaste el portal del campus para demostrar lo contrario? Sonreí a mi pesar. Eso fue diferente. Lo fue, dijo, deslizando su café hacia el borde de la mesa. Eras mi hermano entonces. Todavía lo eres. Así que ahora es mi turno. Había algo profundamente reconfortante en esas palabras, como ser arrastrado de vuelta a tierra firme después de estar a la deriva en el mar. Ricardo no pidió más detalles. No me sermoneó sobre las señales de alerta ni me hizo sentir como un tonto por seguir aferrándome. Simplemente apareció, como siempre había hecho. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba perdiendo la cabeza. Tenía un hermano de mi parte ahora, y íbamos a encontrar la verdad juntos. El viejo Honda Civic de Ricardo zumbaba suavemente mientras avanzábamos por una calle tranquila a 2 manzanas del lado este de la ciudad. El coche olía a envoltorios de chicle y gasolina, con un ambientador que no había funcionado en años. Lo llamaba, el fantasma. No hacía ruido, no llamaba la atención, justo lo que necesitábamos. Habían pasado 3 días desde la cena en el restaurante, 3 días desde que Ricardo se ofreció a ayudarme a ver lo que temía admitir. Y ahora aquí estábamos, hombres adultos vigilando a mi esposa como aficionados. ¿Yoga otra vez?, preguntó Ricardo, mirando la hora. Sí, misma clase, misma excusa, dije, mirando por la ventana. Todos los jueves ahora. A ella nunca le ha gustado el yoga. Patrón, murmuró, deteniéndose detrás de una fila de coches aparcados cerca del estudio. Busca siempre los patrones. No respondí. Estaba demasiado ocupado presionando mi pulgar en la palma de mi mano. Se había convertido en una costumbre últimamente, algo en lo que concentrarme cuando se me oprimía el pecho. Desde donde estábamos sentados, teníamos una vista clara de la entrada. Algunas otras mujeres con mallas y coletas iban y venían, charlando, estirando, bebiendo agua. Entonces apareció Sofía. Se veía ligera, despreocupada, de una manera que no había visto en meses. Una sudadera gris le caía de un hombro. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto, con mechones cayéndole por la cara. No estaba mirando su teléfono. No tenía prisa. Resplandecía. ¿Es ella?, preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. Asentí. Sí, es ella. Segundos después, un elegante sedán negro dobló la esquina y se detuvo suavemente junto a la acera. La puerta del pasajero se abrió antes de que se detuviera por completo. Sofía sonrió ampliamente y subió. Ni siquiera miró a su alrededor, no dudó, no me envió un mensaje. Esa no es Carla, dijo Ricardo, constatando lo obvio. No. Esperamos 2 segundos, luego Ricardo arrancó lentamente y lo siguió. Mantén una distancia de 2 coches, dijo, de repente muy profesional. Mira las luces de freno, no los parachoques. No estamos aquí para montar una escena. Me recliné, agarrando el cinturón de seguridad con ambas manos, como si me preparara para un choque. Cruzaron la ciudad. 20 minutos, un trayecto suave, sin paradas. Finalmente, el coche se detuvo en un aparcamiento trasero detrás de un lugar que conocía,
Cava Secreta, un bar de vinos boutique que Sofía una vez dijo que era demasiado pretencioso para una cita. Entonces, ¿qué hacía allí? Aparcamos al otro lado de la calle, detrás de un camión de reparto. No entraron. Se quedaron en el coche. Al principio, era solo conversación. La observé gesticular con las manos, reír, inclinarse hacia él, como si el espacio entre ellos no existiera. Él dijo algo ingenioso, al parecer, y ella echó la cabeza hacia atrás y se rió de una manera que no había hecho conmigo en un año. No una risita, sino una risa de cuerpo entero, con los ojos cerrados, me siento tan segura aquí. Luego, él se acercó y le tocó la cara. No fue un roce casual. Fue practicado, familiar, como si lo hubiera hecho antes. Sentí que algo se rasgaba silenciosamente, sin sonido. Una costura en el centro de mi pecho cediendo bajo el peso de fingir. ¿Quieres que saque una foto?, preguntó Ricardo en voz baja, con el teléfono en la mano. No susurré. No necesito una foto para recordar esto. Los observamos durante unos minutos más. Sin besos, sin escándalo, solo intimidad. Una intimidad tan obvia que me dolía la garganta. Ricardo se movió a mi lado. No tienes que quedarte aquí, tío. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Asentí lentamente, pero no me moví. Había algo brutal en ver a la persona que amas ser tierna con otra persona. El hombre buscó algo en el asiento trasero, sacó algo, quizá una bolsa de regalo. Los ojos de Sofía se iluminaron como los de un niño en Navidad. Le tocó la muñeca y se inclinó de nuevo. Me di la vuelta. Sonrió así cuando vio nuestra casa por primera vez, murmuré. Ricardo no dijo nada. Entró por la puerta y dijo que se sentía como en casa. Esa fue su palabra exacta, hogar. Me recliné en el asiento, apoyando la cabeza en el cristal frío. Ahora sonreía así en otro lugar, con otra persona. Sin tormenta, sin explosión, solo el silencioso desmoronamiento de todo lo que pensé que éramos. Y yo, solo el tipo con un cinturón de seguridad en primera fila. Esa noche, me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando la oscuridad como si contuviera respuestas. Sofía estaba a mi lado, su respiración suave y regular, pacífica, casi satisfecha, su cuerpo ligeramente acurrucado hacia el otro lado como siempre. La misma curva de su hombro, la misma bata de satén caída como si nada hubiera cambiado. Pero la había visto reír. La había visto resplandecer, no solo sonreír, y no conmigo. Esa imagen, su rostro iluminado por la luz del salpicadero, su mano rozando la de él, sus ojos cálidos y sin protección se repetía en mi cabeza como una película muda, un destello de la vida de otra persona en la que yo no tenía parte. Podría haberla despertado. Podría haber dicho algo, pero no lo hice. En lugar de eso, me volví hacia ella y, con una voz tan ligera que me sorprendió incluso a mí, susurré, día largo. Se movió ligeramente, medio dormida. El yoga me ha dejado agotada. Me acerqué, acariciándole suavemente el brazo. Eres preciosa. ¿Lo sabes? Sonrió perezosamente contra la almohada. Has tardado en darte cuenta de nuevo. Solté una risita suave. Nunca dejé de hacerlo. No respondió. Simplemente se sumió más profundamente en el sueño, satisfecha. A la mañana siguiente, le preparé café con leche de avena. Al parecer, ahora le gustaba así y se lo dejé en su mesita de noche con una rama de canela, como había visto en algún vídeo de una influente. Levantó una ceja. ¿Cuál es la ocasión? Ninguna ocasión, dije con una sonrisa. Solo pensé en mimarte un poco. Bueno, no lo conviertas en una costumbre, bromeó, sorbiendo lentamente. Pero sus ojos se iluminaron, y caminó un poco más erguida al pasar a mi lado con su bata. Durante los días siguientes, me convertí en un hombre obsesionado con la delicadeza. Recordé su aroma de vela favorito, lavanda y salvia, y lo encendí por las noches. Le pregunté por su día antes de que pudiera refugiarse en su teléfono. Le masajeé los hombros mientras veía programas que no me interesaban. Sonreí incluso cuando sentía que la cara se me partía. Cada cumplido, cada caricia, no era debilidad. Era claridad. Quería atención.
Le daría tanta que no podría respirar con ella. Y ella se deleitó en ello. De repente, Sofía empezó a usar pintalabios de nuevo, incluso por casa. Empezó a detenerse en el espejo del pasillo, arreglándose el pelo, comprobando ángulos. Se reía de la nada. Se puso esa blusa roja que no había visto en más de un año. Lo observé todo como un actor en una obra de teatro a cámara lenta, el ascenso de una reina que creía que su reino estaba seguro. Una noche, mientras pasaba a mi lado en la cocina, le quité una miga del cuello y le dije, «Has vuelto a tener ese aire de, entro en una habitación y paro corazones». Se rió, echándose el pelo hacia atrás. Quizá nunca lo perdí. No, dije suavemente. Solo olvidaste cuánto valía. Parpadeó, sorprendida por un momento, pero luego sonrió ampliamente, ebria de adoración. No vio el cálculo detrás de mis ojos. No sintió la fría estrategia detrás de cada palabra cálida. ¿Y por qué lo haría? Estaba demasiado ocupada floreciendo bajo la luz que yo le había devuelto, demasiado distraída para notar las raíces pudriéndose silenciosamente debajo. El bar era oscuro, de techo bajo, escondido detrás de una casa de empeños y una tintorería cerrada. Uno de esos lugares donde la luz permanecía ámbar sin importar la hora y los reservados estaban marcados con nombres tallados por manos solitarias. Ricardo sirvió la segunda ronda él mismo. Sin palabras al principio, solo nosotros dos observando el lento remolino del whisky en nuestros vasos, el silencioso zumbido de una guitarra de blues que salía de la gramola del rincón. Le sonrió, dije finalmente, las palabras atascadas en mi garganta. Le tocó la muñeca como si yo no existiera. Ricardo no parpadeó. ¿Todavía quieres pruebas? No, dije. Ya tengo suficiente. Su silencio es la prueba. Su resplandor, esa risa, nunca fueron míos. Asintió. ¿Y ahora qué? Me recliné, mirando las baldosas desconchadas del techo. Le damos el mundo. Ricardo levantó una ceja. ¿Cómo dices? Me volví hacia él, con la voz tranquila. Dejemos que se sienta como la realeza por un tiempo. Mímala. Elógiala. Dale exactamente lo que cree que se merece. Sus labios se crisparon. ¿Y entonces? Entonces le quitamos la corona de la cabeza y le mostramos el espejo. Un momento de silencio pasó entre nosotros. Luego, Ricardo soltó un lento silbido. ¿Quieres algo poético? Eso es de una frialdad nivel Shakespeare, tío. Me encogí de hombros. No se trata de venganza. No realmente. Se trata de claridad. Cree que estoy ciego. Dejemos que siga pensándolo. Dejemos que construya su fantasía. Chocó su vaso suavemente contra el mío. Por la obra. Por la caída del telón, dije, y bebimos. A la mañana siguiente, me desperté temprano y le preparé el desayuno, gofres belgas, arándanos frescos, crema de vainilla, el tipo de desayuno reservado para aniversarios o disculpas. Entró en la cocina con pantalones cortos de seda y una sonrisita satisfecha. Vaya, alguien está repentinamente inspirado, dijo, mirando la mesa. Pensé que te vendría bien una mañana libre, dije, sirviéndole el plato como si trabajara en un brunch de 5 estrellas. ¿Este café es de leche de avena y canela?, preguntó, ya sorbiendo. Con un toque de vainilla, respondí. Inclinó la cabeza. ¿Cuál es la ocasión? Le di una sonrisa suave. Solo celebrándote a ti. Has estado resplandeciente últimamente. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Por fin te das cuenta, eh? Ahora es imposible no verlo, dije. Pasé la tarde reservándole un día completo de spa, masaje, tratamiento facial. Le envié la confirmación directamente a su correo electrónico con una pequeña nota: toda reina merece un trono. Disfruta de tu día. Joder. Cuando lo leyó, se quedó sin aliento. Su teléfono vibró y corrió a mirarlo como una adolescente a la que invitan al baile de graduación. Javier, exclamó, agitando la pantalla. Esto es increíble. Sonreí desde el sofá. Te lo has ganado. Has estado aguantando mucho. Mereces que te cuiden. Sofía caminó con un nuevo brío ese día. Hombros hacia atrás, barbilla alta,
caderas balanceándose. Incluso su voz cambió, más ligera, más sedosa. Empezó a tomar duchas más largas, a publicar más selfies, uno con una leyenda que decía, sintiéndome yo misma de nuevo, un beso, Mark. Ricardo lo vio y me envió un mensaje de una sola palabra, floreciendo. Respondí, déjala. Porque la verdad era simple, Sofía había empezado a caminar como si el mundo fuera suyo. Y ese era exactamente el mundo que iba a quitarle de debajo de los pies. Era un jueves por la tarde, la hora dorada se derramaba por las ventanas de la cocina. La luz le daba de lleno, piel resplandeciente, labios brillantes, pómulos realzados por algún serum caro que probablemente yo había pagado sin saberlo. Sofía estaba sentada en la isla de la cocina, deslizando el dedo por su teléfono como una celebridad esperando a su chofer. No levantó la vista cuando entré. Puse 2 copas de vino en la encimera. Merlot, su favorito. ¿Ocupada?, pregunté con ligereza, apoyándome a su lado. Me echó un vistazo. Solo poniéndome al día. Mónica ha publicado otra foto provocativa con su entrenador personal. Esa mujer está desquiciada. Parece una buena noche para desconectar, dije. Siéntate. Deja que te cuide un poco. Eso captó su atención. Inclinó la cabeza, con los ojos curiosos. Ah, sí. Me incliné ligeramente, con la voz más suave. Has estado resplandeciente últimamente. Pensé que podríamos celebrarlo. Sofía sonrió, lenta y divertida. ¿Celebrar qué, exactamente? A ti, dije. Un nuevo comienzo. Hizo girar el vino en su copa, observando las ondas. Has estado terriblemente atento últimamente. Asentí. Has sido fácil de adorar. Eso dio en el blanco. Se rió, un poco entrecortada, un poco indulgente. Me acerqué más, bajando la voz. Quizá más tarde podríamos encender una vela. Esa de la banda que te gusta. Ver algo tonto en el sofá. ¿O? Preguntó, con una ceja levantada. O saltarnos la serie tonta y reconectar a nuestra manera. Me examinó, dejando su copa de vino con un suave tintineo. Luego se inclinó hacia mí, sus labios casi rozando mi oído. Su voz bajó a un susurro burlón. Eres un... dijo, satisfecha. Ni siquiera mereces intimidad. Se echó hacia atrás como si acabara de soltar el micrófono. Me quedé helado. La sonrisa permaneció en mi cara, pero algo detrás de mis ojos se volvió frío. No parpadeé. No hablé. Solo un latido de silencio. Luego solté una risa baja y lenta. Eso la desconcertó. Parpadeó. ¿Qué es tan gracioso? La miré. No a través de ella, no a su alrededor. Directamente a ella. Estaba pensando, dije con calma, que por fin has dejado de fingir. Sofía se cruzó de brazos. ¿Perdona? Sonreí más ampliamente. Antes se te daba mejor esto. Más suave. Al menos cubrías tus insultos con azúcar. Oh, por favor, espetó, echándose el pelo hacia atrás. Llevas semanas suplicando como un cachorro esperando sobras. Y tú has estado actuando como una mujer que todavía tiene algo que valga la pena ocultar, dije, sin cambiar mi tono. Eso tocó una fibra sensible. Entrecerró los ojos. No tienes derecho a hablarme así. Tú acabas de hacerlo. Estaba bromeando. No, no lo estabas. Otra pausa. Larga. Se podía sentir cómo cambiaba el aire. Dio un paso atrás, la confusión parpadeando en su expresión. ¿Qué es esto? ¿En serio estás intentando sacar carácter ahora? Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego dije, no, Sofía. Ya lo tenía. Simplemente dejé de doblegarlo por ti. Me di la vuelta sin esperar su respuesta, cogí mis llaves del cuenco y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, la oí reír, pero fue demasiado fuerte. Javier, ¿a dónde vas?, me llamó, medio burlona. ¿Vas a correr a ver a Ricardo? ¿A decirle que fui mala contigo? No respondí. Simplemente abrí la puerta y salí al aire fresco.
El sol se había puesto detrás de las montañas, proyectando largas sombras por el patio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré libremente. Detrás de mí, a través de la ventana, la vi de pie en la cocina, con los brazos todavía cruzados, la boca apretada. ¿Sola? El resplandor satisfecho se había desvanecido. Su sonrisa había desaparecido. En su lugar había algo más pequeño, inquieto, un germen de miedo. No sabía que había cambiado, solo que algo lo había hecho. Regresé justo después del anochecer, el silencioso clic de la puerta principal resonando en el silencio. La casa estaba en penumbra, excepto por la suave luz de la cocina. Sofía estaba sentada en el sofá con una de sus batas de satén, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano, fingiendo que no había estado esperando el sonido de mis llaves. No me miró cuando entré. Dejaste la puerta sin cerrar, dije, dejando mi bolsa del portátil junto al sillón. Debí de olvidarlo, respondió fríamente, sorbiendo su vino. Pensé que no volverías esta noche. Me senté frente a ella, tranquilo, sereno. No me molesté en quitarme el abrigo. ¿Dónde estabas?, preguntó después de un momento. ¿Importa? Arqueó una ceja. Si ahora vamos a jugar al hombre misterioso, entonces sí, diría que importa. Sonreí débilmente y abrí el portátil. Giré la pantalla hacia ella sin decir una palabra. Al principio, no reaccionó. Luego entrecerró los ojos. Las fotos se cargaron una por una, Sofía saliendo del sedán negro, riendo. Sofía apoyada en el coche, su mano rozando el pecho de él. Los labios de Sofía en su cuello en la esquina trasera de un aparcamiento, medio ocultos tras un cristal tintado. Se quedó helada. La copa de vino tembló ligeramente en su mano. ¿De dónde has? Empezó. No respondí. Simplemente dejé que el silencio se asentara con ella. Javier, esto está fuera de contexto. Finalmente hablé, con voz uniforme. Claro. Me encantaría conocer el contexto de unos labios en el cuello de otro en el aparcamiento de un bar de vinos. Por favor, ilumíname. Dejó la copa demasiado rápido. Tintineó con fuerza en el posavasos. Vale, escucha. No es lo que piensas. Me recliné, cruzando los brazos. ¿Entonces qué es? Dudó, sus ojos pasando del portátil a mí. Es un compañero de trabajo. Se complicó. No lo planeé. Me reí una vez. Sin humor. ¿No planeaste 3 salidas diferentes en 2 semanas? ¿No planeaste ajustar tu horario al suyo como un reloj? Sofía, no me insultes. No ahora. Se levantó bruscamente, la bata ondeando. Llevamos meses mal, Javier. No me tocas. Apenas. No, dije en voz baja. No le des la vuelta a esto. Hizo una pausa. Su tono cambió, más suave ahora. Estaba confundida. Ya no sabía cómo hablar contigo. Y cuando empezaste a ser dulce de nuevo, pensé que tal vez estábamos arreglando las cosas. ¿Pensaste?, pregunté. ¿Antes o después de la segunda vez que su mano estaba en tu bolsillo trasero? Parpadeó con fuerza, con los labios entreabiertos. Javier. Y entonces lo intentó. Su viejo truco. Se acercó lentamente, sus dedos rozando mi rodilla. Con voz aterciopelada. Cariño, escúchame. Sabes que fue solo un error. Un desliz. No significó nada. Tú y yo, todavía tenemos algo, ¿verdad? No me moví. No me inmuté. Su mano se deslizó por mi muslo. Podemos arreglar esto. Pararé. Lo bloquearé. Haré lo que sea. La miré directamente a los ojos. Luego metí la mano en la bolsa del portátil, saqué una carpeta de manila corriente y la dejé sobre la mesa de café. Ella no la tocó. Su mano se congeló a mitad de caricia. ¿Qué es eso? Papeles de divorcio, dije con calma. Ya redactados, ya presentados. Fírmalos, o iremos a juicio. Por primera vez, un pánico real se apoderó de su rostro. Tragó saliva. Javier, espera.
No tienes por qué hacer esto. Podemos superarlo. Negué con la cabeza. No, Sofía. Se supera una tormenta. ¿Esto? Esto es podredumbre. ¿De verdad vas a hacer esto?, susurró, casi para sí misma. No respondí, porque ya lo había hecho. El despacho del abogado olía a libros viejos y a abrillantador de limón, estéril, silencioso y demasiado frío para lo personal que se sentía todo. Me senté en un extremo de la larga mesa de nogal, con las manos entrelazadas tranquilamente en mi regazo. A mi izquierda estaba Ricardo, silencioso, sólido, con sus anchos hombros en una muestra de apoyo silencioso. A mi derecha, nuestro abogado, el licenciado Ramírez, que tenía el tipo de voz que podía explicar una cirugía a corazón abierto como un parte meteorológico. Frente a mí, estaba Sofía. Parecía más pequeña de lo habitual. No físicamente, sino en espíritu. Sin bata, sin resplandor de spa, sin sonrisa satisfecha, solo una sencilla blusa gris, apenas maquillaje y una línea pálida alrededor de su dedo anular donde antes había algo. No había hablado desde que entró. El licenciado Ramírez se aclaró la garganta. Señor Arlan, como hemos revisado, este expediente finaliza la división de bienes y renuncia a cualquier reclamación de pensión compensatoria futura. Confirmó su acuerdo por correo electrónico la semana pasada. Sofía asintió débilmente, sin mirarme todavía. La observé coger el bolígrafo con dedos que temblaban ligeramente. No lo suficiente para montar una escena, pero sí para que yo me diera cuenta. Durante años, había memorizado esas manos. Ahora, las observaba romper un matrimonio con los movimientos más pequeños. Por favor, firme en la última página, dijo el licenciado Ramírez suavemente. Pasó las páginas lentamente, como si esperara que una de ellas desapareciera si parpadeaba lo suficiente. Cuando llegó a la línea de la firma, sus ojos se detuvieron. Luego firmó. Tinta negra. Suave. Definitiva. Deslizó los papeles hacia adelante. Ni una palabra. El licenciado Ramírez lo revisó, asintió y luego me pasó una segunda copia. Señor Arlan. Firmé sin dudar. Sofía se estremeció al oír el sonido de mi bolígrafo arañando el papel. Ricardo se acercó y golpeó suavemente la mesa 2 veces con el dedo. Un pequeño gesto, pero suficiente para estabilizarme, como si lo hubiéramos ensayado. El licenciado Ramírez apiló los documentos ordenadamente y luego cerró la carpeta. Y con esto dijo en voz baja, legalmente ya no están unidos en matrimonio. Se enviará una copia a ambos por correo electrónico para sus archivos. Sofía finalmente me miró entonces, por primera vez en todo el día. Sus ojos buscaron los míos, no suplicantes, no enfadados, simplemente perdidos. No parpadeé. No le ofrecí una sonrisa. Solo le di un pequeño asentimiento. Eso era todo lo que obtendría. Me levanté, me ajusté la chaqueta y me volví hacia Ricardo. Vamos. Él se levantó sin decir palabra, y juntos salimos. El peso del pasado no era más pesado, sino que finalmente estaba detrás de nosotros. Cuando la puerta se cerró suavemente a mis espaldas, no sentí alivio ni alegría, solo claridad. Y el aliento fresco y firme de un hombre que ya no sostenía su vida con las mentiras de otra persona. El bar olía a roble y tabaco, el tipo de aroma que se te envuelve en las costillas y se queda ahí. Estaba escondido en una callejuela del centro de Guadalajara. Luces tenues, un zumbido de jazz en la esquina y estanterías de tequila apiladas como un santuario. Ricardo y yo habíamos ocupado un reservado cerca del fondo. Era tarde, un jueves. La mayoría de la gente se había ido, solo quedaban los habituales de la noche y nosotros. 2 hombres con suficiente pasado a sus espaldas como para sentarse en silencio sin necesidad de llenar el aire. Me deslizó un vaso. Este es de la estantería de Al diablo, sobrevivimos. Sonreí. ¿Es una estantería de verdad o algo que te has inventado? Ricardo se encogió de hombros. Ahora es real. Chocamos los vasos y bebimos. Suave. Quemaba lo justo para recordarte que estás vivo. Han pasado 3 meses, dijo después de una pausa. ¿Te sientes diferente? Lo pensé, haciendo girar el tequila en el vaso. No realmente, dije.
Sigo levantándome demasiado temprano. Sigo olvidando comprar calcetines nuevos. Sigo sin saber cómo doblar una sábana bajera. Se rió entre dientes. Me refería a Sofía. Tomé otro sorbo. Dejé que reposara. Es un fantasma. No del tipo que atormenta. Solo un nombre en mi bandeja de entrada ahora. Una mujer a la que una vez esperé en una cocina. Ricardo asintió lentamente. Eso es paz. Eso parece, dije. Pasó un momento. Se reclinó, con un brazo sobre el respaldo del reservado. ¿Has pensado en volver a tener citas? Resoplé. Acabo de aprender a disfrutar del silencio de nuevo. Déjame conservarlo un tiempo. Se rió. Justo. Hablamos un rato más. Viejas historias de la universidad. La vez que me convenció de subir al tejado del gimnasio durante un simulacro de incendio. La vez que lo saqué de un apuro después de que una cita con una estudiante de arte vegana en un santuario de mapaches saliera mal. El tiempo pasaba más fácilmente ahora. No había peso en las palabras. Finalmente, miré mi vaso medio vacío y dije, ¿sabes en qué no dejo de pensar? Ricardo levantó una ceja. En esa primera noche en la fonda de Don Pepe dije. Estaba sentado allí pensando que estaba loco, que tal vez lo estaba magnificando todo, que si solo daba más, ella volvería a quererme bien. No dijo nada. Levanté la vista. Pero no dejaste que me quedara en esa mentira. Ricardo golpeó su vaso contra el mío. Para eso están los hermanos. Para sacarte de la niebla. Asentí lentamente. Amigos de verdad. Valen su peso en sangre y oro. Levantó su vaso. ¿Por la lealtad? Levanté el mío también. Por caminar a través del fuego y no quemarse dos veces. Bebimos. Afuera, la noche de Guadalajara se extendía amplia y tranquila, la ciudad brillando silenciosamente a través de las ventanas. Sin drama, sin remordimientos, solo tequila, historias y el tipo de paz que se gana a pulso. Y en ese reservado, en ese pequeño bar oscuro, no me sentí como un hombre que había sido destrozado. Me sentí como un hombre que se había reconstruido. Y ese fue el final de la historia. Todavía pienso en la noche en que Ricardo se ofreció a ayudarme. Sin preguntas, sin juicios, solo una lealtad silenciosa y firme que la mayoría de la gente nunca encuentra una vez, y mucho menos conserva. No tenía por qué involucrarse, pero lo hizo. Así que tengo que preguntarte, ¿hizo Ricardo lo correcto al intervenir para ayudarme a descubrir la verdad, o debería haberse mantenido al margen por completo? Deja tus opiniones en los comentarios.